El agua es un recurso muy escaso, aún más en las áreas del clima mediterráneo, con una larga temporada seca. Esta temporada seca coincide con la época de máxima demanda por las altas temperaturas y con una distribución muy irregular de las lluvias, y más todavía en Almería o el desierto de Tabernas, donde el clima es semidesértico. Por tanto, hacer una buena gestión del agua, ya sea de riego o aprovechar el agua de lluvia, es fundamental en un olivar sostenible. La finca ecológica Oro del Desierto muestra cómo es posible llevar a cabo una gestión sostenible del agua en el cultivo del olivo, aún en condiciones climáticas difíciles. Somos una familia de la cual yo soy la sexta generación, por lo tanto tenemos las raíces aquí. Hacemos las cosas agrícolamente sostenibles, por lo tanto hacemos una agricultura sostenible con el medio. Somos socialmente sostenibles porque generamos mano de obra y somos energéticamente sostenibles porque generamos la energía limpia para nuestro autoconsumo y para nuestras empresas. Con diversas medidas, la familia Alonso consigue optimizar el agua que cae del cielo, por ejemplo, mediante la captación de agua cascada. Una forma de captar agua, ¿no? Cuando hay una lluvia torrencial, aquí hicimos toda esta montaña, la hicimos de hoyos de 1 metro cúbico al trebolillo, para que cuando llueve se recarguen. Entonces esos hoyos retienen el agua para que no haya escorrentías, para que no haya daño, y luego poco a poco van soltando el agua. El agua va entrando al barranco, hay, como veis, unos alcorques de piedra que están llenos de grava. Eso hace que el agua vaya entrando lentamente y limpia y se va almacenando. Entonces, cada vez que hay una lluvia torrencial, luego traemos X semanas que está entrando el agua, lentamente está entrando los embalses. ¿La vertiente muy larga o...? Tenemos, está pensada para la capacidad del embalse cuando llega el invierno, para que el agua que pueda venir luego no viene de golpe. Al hacer todo eso de hoyo, lo que viene es poco a poco. Entonces da tiempo a poder desaguar, a poder poner a regar para que no te pueda hacer daño, ¿no? Pero normalmente nunca viene un aluvión, viene el agua lentamente y limpita, para que no se colmate los embalses. Lo repetimos en 2 embalses. Este que es de 9.000 metros cúbicos y otro que tenemos de 15.000 metros cúbicos. Además de recoger y almacenar el agua de lluvia, la finca ha aplicado algo innovador en el suelo del olivar. Cuando planificamos la finca, hicimos un hoyo de 1 metro cúbico y aportamos isolite, que es una cerámica porosa, y unos polímeros que absorben 100 veces su volumen en agua. Por lo tanto, cuando regamos, lo que hacemos es recargar esa especie de esponja que hay ahí, la recargamos y ya no suelta el agua por contacto ni por evaporación, solo puede absorberlo la raíz de una planta. La finca utiliza un sistema de riego por goteo subterráneo. Esto permite dosificar mejor el agua al suministrarla en cantidades pequeñas y medidas. Al regar bajo tierra, se ahorra más agua y se utiliza de forma más eficiente, ya que se evita la evaporación y se crea un punto húmedo más cerca de las raíces. El riego, tenemos un algoritmo, tenemos un sistema de riego con patente propia que evalúa humedad ambiental, temperatura, radiación, velocidad del viento, humedad en el suelo y aporta el agua justa que necesitan los olivos con la orden que nosotros hemos dado de consumo, ¿no? Si nosotros dimos 1.000 metros cúbicos, el algoritmo reparte los 1.000 metros cúbicos en los momentos que más necesita el olivar. Está todo enterrado a 50 centímetros para que no haya rotura ni haya evaporación y aporte el agua localizada en el sitio que nosotros pensamos que es el adecuado para que la raíz viva ahí, ¿no? El mantenimiento, en cada línea hay una válvula que cada vez que riega abre y limpia el sistema para que no queden sólidos, y nunca metemos abono en el fertirriego, solo metemos agua.
Además del eficiente sistema de riego, la finca implementa otras medidas para mantener el agua en el suelo de la mejor manera posible. Mínimo laboreo para evitar escorrentía, cubiertas vegetales que favorecen la infiltración en el suelo, cubiertas de restos de poda y de siega en la superficie que evitan la evaporación del agua útil en el suelo y aporte de materia orgánica que hace mantener la humedad en el suelo de manera más prolongada. Pues nosotros solamente ponemos compost, no ponemos nunca abono en el riego, nunca ponemos, solo ponemos un abono de fondo, que es el compost que hacemos con el alperujo o gallinaza y la hoja del olivo y paja, ¿no? Hacemos un compost que lo enriquecemos con basarto para que los microelementos y tengan más minerales y luego lo aportamos como abono de fondo. Con todas estas medidas, la finca Oro del Desierto pudo reducir considerablemente el consumo del agua. ¿Y normalmente cuánto es el uso por hectárea del agua? En esta finca, Sí. 1000 metros cúbicos. Y en ok. otra finca, por ejemplo, de superintensivo son 5000. Ya. Y en una finca como esta las dotaciones que da Confederación son 2700. Es decir, está muy por debajo de la media.